Ixtorix, suscríbete. Suyus o regiones. Chincheysuyo hacia el norte. El Contisuyo al oeste. Antisuyo al este. Y el Collasuyo al sur. La referencia a partir de la cual se realizaba esta división era su capital, Cuzco. Cuenta la leyenda que la historia de los incas se inicia cuando los hermanos Ayar, Uchu, Cachi, Manco y Auca, acompañados por sus hermanas Mamá Oclo, Mamá Huaco, Mamá Cura y Mamá Raua, abandonan la casa del escondrijo en busca de un lugar en el que establecerse. No hay acuerdo a propósito de si se trató de Ayar Manco o de Mamá Huaco, pero uno de los dos fue el que logró enterrar una vara de oro en el lugar en el que se fundaría Cuzco. Cuzco fue el centro político y ceremonial del Estado, y desde allí se extendió en sucesivas conquistas militares y diplomáticas. Sin embargo, su imperio fue uno de los más efímeros, y solo se desarrolló con plenitud durante poco menos de 100 años. Ese tiempo fue suficiente para consolidar una expansión territorial inédita en el continente. A lo largo y a lo ancho de su territorio construyeron obras de infraestructura militar, ceremonial y productiva. Algunas de naturaleza monumental y otras cuya naturaleza es inexplicable. Como si esto fuera poco, se les debe a ellos el descaro de construir una ciudad en la cima del cielo, que permaneció invisible a los ojos del mundo por más de 3 siglos y medio. La enigmática Machu Picchu. Hacia el año 1200, Cuzco había dejado atrás su condición de población rural y bajo el liderazgo de Manco Inca, iniciaba sus primeras conquistas en las regiones aledañas. A mediados de 1400, los incas habían sometido a un importante número de poblaciones y comenzaban a dibujar los primeros trazos de su propia leyenda. Para ello fue necesaria la impronta de un hombre legendario, Pachacútec Inca Yupanqui. Pachacútec es quien llevó a los incas a su victoria definitiva contra los chancas, un grupo étnico proveniente de Ayacucho empecinado en desafiar la incipiente hegemonía de Cuzco. El enfrentamiento entre ambos grupos era histórico e irreversible. En aquella ocasión, los chancas marchaban sobre Cuzco, y Viracocha, que estaba al mando de la ciudad, huye de la misma dejándola sola e indefensa. Pachacútec, por entonces apenas un joven príncipe, asume la defensa de Cuzco, y aún en inferioridad de condiciones, vence a los chancas mediante ingeniosas estratagemas e indudable valor. Se formó una leyenda de que él puso unas piedras con cascos y armas para que creyeran los enemigos que eran gente apostada, lista para conquistarlos. Entonces, esto los desmoralizó a los enemigos.
que les hicieron. Bueno, en todo caso, ganaron los incas y los persiguieron bien adentro de sus tierras. Y eso marca el desarrollo y el inicio del Estado inca. El triunfo inca inicia el liderazgo de Pachacútec, quien recibe en el templo de Inti Cancha el mandato divino para ser, de ahí en adelante, el soberano de todos los incas bajo el nombre de Pachacútec Inca Yupanqui, cuyo significado es el que transforma el mundo. Con él nace el imperio histórico y la dinastía de los hijos del sol. Pachacútec cambia radicalmente la historia de los incas. Hace evacuar el Cuzco y lo reconstruye íntegramente según su propia visión del mundo. Profundiza en la expansión militar y aumenta el poderío económico. La construcción de caminos se transforma en una necesidad estratégica que permite no solo el movimiento de sus tropas, sino la intensificación del intercambio de bienes y servicios. Reglamenta el trabajo obligatorio y generaliza el idioma quechua. Construye palacios monumentales, casas de descanso, templos y fortalezas en torno a Cuzco, que ahora sí derrama su sombra de poder sobre el territorio. Pachacútec no solo construye las bases materiales de una nueva era para los incas, también establece la condición dinástica de los soberanos que son designados directamente por Inti, el dios sol, quien pasa a ser la deidad primordial. Inicia la segunda expansión del Estado. Por su actuación y la de sus generales, derrota a Chancas, Parcos y Chimús y consolida su posesión del área de influencia del antiguo Tiwanaku, a orillas del lago Titicaca. Su sucesor Topa Inca multiplicará exponencialmente la expansión del Estado entre 1463 y 1493. En apenas 30 años llegará hasta Quito, hacia el norte, en el actual territorio de Ecuador y más allá de lo que hoy es Santiago de Chile, hacia el sur. Finalmente, bajo el gobierno de Huayna Cápac, los incas alcanzarán el actual territorio colombiano. Esta monumental expansión es el fruto de la combinación de un extraordinario poder militar con la decisión política de armonizar un territorio bajo reglas que encuentran su sentido en la milenaria cultura andina. De alguna forma, los incas imponen leyes que los pueblos sometidos ya consideraban como propias. En Andes hubo varios señoríos y por eso no era necesario conquistar estas nuevas áreas pueblo por pueblo. Era suficiente ir a capital de estos señoríos y convencer señor rey anterior que si se hacen un acuerdo con el Inca, él puede mantener su posición privilegiada, y si se aceptaba esta oferta de los incas, él recibía muchos dones. Respaldado por su ejército, el Inca realizaba una serie de obsequios al futuro miembro del Estado, ofreciendo a cambio su protección y sus conocimientos. Si algún pueblo se rebelaba ante la invitación,
las consecuencias podrían ser desproporcionadas y ejemplificadoras. Se dice que durante la campaña a Tumbes, los Huancahuilcas, que habían traicionado a Topa Inca, fueron sometidos por Huayna Capac, quien como represalia ejecutó a una 10ª parte de la población. A los curacas supervivientes se les extrajeron 2 dientes superiores y 2 inferiores, para que todos identificaran a quienes osaron desafiar al Inca. Este castigo era de naturaleza hereditaria y alcanzaba a todos los descendientes por siempre jamás. Tarde o temprano, a veces con tenue convencimiento, a veces bajo el influjo de las armas, uno a uno, los pueblos vecinos pasaron a formar parte del Estado Inca. Pese a la característica compulsiva de los acuerdos, estos se basaban en uno de los principios básicos del funcionamiento de las relaciones andinas: el principio de reciprocidad. Las primeras hordas que llegaron a estos lugares del mundo llegan y encuentran un territorio hostil, difícil de conquistar. De ahí parte el sentido comunitario del mundo andino. Por eso hay que remontar a tiempos más atrás para comprender este espíritu comunitario que necesita recibir ayuda y dar ayuda, lo que se llama la reciprocidad. La reciprocidad viene de ahí. Yo te doy, tú me das. Y toda la estructura inca se basa justamente en la reciprocidad. El principio de reciprocidad regía todas las relaciones del mundo andino. Las del Estado con sus habitantes, las de sus habitantes entre sí, e incluso las sobrenaturales, es decir, la comunicación con los dioses. Esta última daba origen a una reciprocidad distinta, la reciprocidad asimétrica. Las ofrendas realizadas a los dioses podían no tener contraprestación por parte de estos. América no conocía moneda, entonces tenía que tener otra cosa para sustituir la moneda. Acá no había venta ni compra, había la reciprocidad y la unidad de valores. Por tantos granos que yo te doy, tú me das tantos recipientes de chicha. Y no había la idea de lucro, sino de intercambio. El Estado inca se basaba en la fuerza de trabajo para tener la riqueza que cada estado tiene. El hombre del común no daba nada de su parcela de tierra. Su parcela de tierra era intocable, era de él y nada más. Pero tenía que dar fuerza de trabajo al Inca, a los dioses, una serie de obligaciones de trabajo. Y el producto del trabajo iba a los depósitos estatales. O sea que el Inca tenía una cantidad de productos alimenticios, de trabajos manufacturados, y que eso era su riqueza.
de la cual necesitaba para la reciprocidad. Así como en la naturaleza, la noche sigue al día y la cosecha a la siembra, el hombre se integraba a la sociedad mediante el aporte de su trabajo durante un ciclo que podía ser variable de acuerdo a la actividad a desarrollar. El individuo cumple con el Estado y asegura su manutención. Hay que tomar en cuenta que en Imperio Inca no se pagaban tributo en especie. Única manera para pagar su obligación para el Estado era un sistema que se llama mita. Mita era obligación de mano de obra de todos hombres adultos para hacer un servicio para el Estado y también para la Iglesia. La mita podía prestarse no solo en la producción de bienes, sino también en la construcción de palacios, trabajando en las minas o en el mantenimiento y expansión de la red de caminos. Los que cumplían la mita guerrera debían servir al Inca en sus conquistas o sofocando rebeliones. Con los recursos obtenidos, los incas se permitían multiplicar su expansión, ya que disponían de los medios para persuadir mediante la reciprocidad o la violencia a los futuros miembros del Estado. El trabajo era un valor fundamental de la sociedad incaica, y como tal, la holgazanería era castigada severamente. Existían, sin embargo, periodos establecidos para el descanso y el esparcimiento. Otros tribus pagaban este tributo bailando para Inca. Sabemos que, por ejemplo, en Callabaya, una parte de población tenía que especializarse en baile y canto. Y cuando hubo unos actos importantes del Estado, ellos estaban bailando y cantando. Era su servicio del Estado. En el Imperio Inca era muy importante que todos jóvenes, adolescentes, tenían que casarse, porque cuando se casaba tenían todas las obligaciones para trabajar para el Estado. Y por eso anualmente estos gobernadores incas viajaban a las provincias y obligaron a mujeres y hombres a tomar su pareja y casarse. Las familias estaban organizadas en torno a un ayllu. El ayllu era un grupo poseedor de una unidad productiva en la que sus miembros trabajan según su especialidad. Podían ser artesanos, tejedores o agricultores. La reunión de varios ayllus era el origen de una comunidad que poseía sus propios jefes o curacas, encargados de la organización y administración de sus integrantes. El producto de este servicio al Inca se depositaba en los tambos. Los tambos eran depósitos que funcionaban como núcleos de enlace entre las poblaciones y, de acuerdo a sus proporciones, podían ser, además, centros administrativos, residencias de descanso o meros puestos de relevo. Estos puestos se ubicaban cada 2 o 3.000 metros. Poseían al menos 2 mensajeros que, mediante un sistema de postas, podían transportar información o pequeños bultos atravesando el vasto territorio en algo más de 20 días. Los caminos
y los sofisticados puentes colgantes enlazaban el territorio y eran un elemento primordial de infraestructura estatal. Por ellos se movilizaban los administrativos, los nobles y los ejércitos. Una suerte de inteligencia estatal estaba conformada por los tucuiricus, los que todo lo ven, que velaban por el orden y el cumplimiento de la voluntad del Inca. Esa voluntad se traducía en un inédito sistema de convivencia en el que se combinaban el trabajo individual y el aporte colectivo. Cada victoria obtenida era el germen de una nueva conquista. Se aumentaban las tierras de cultivo, eligiendo las más productivas de los pueblos sometidos. Se acrecentaba así el poder del Inca en la misma medida en que se debilitaba el señorío conquistado. El Estado inca era muy jerárquico, así que para los incas, clases sociales y distancia entre las clases sociales era una cosa básica. La jerarquización del Estado inca no descuidó la larga tradición tecnológica que había fundado la base de los pueblos andinos. Ixtorix, suscríbete.